Hola, saludos a todos. Estamos por acá nuevamente. Ya hay uno de los rostros que seguramente conocen, la señora Margarita. Así que, bueno, primero queremos darle la bienvenida y agradecerles que estén todos por acá con nosotros. Buenos días, hola. Bueno, buenos días a todos y me alegro de estar aquí con ustedes otra vez. Eh, bueno, hoy le tenemos que dar gracias a María porque ha querido compartir una experiencia con nosotros, que más que una experiencia es una denuncia. Y ella es de Colombia, ya ella se presentará. Sí, muy buenos días. Mi nombre es María Granados. Estoy aquí en este día porque quiero hacer una denuncia en contra de los testigos de Jehová y del padre de mi hijo, Joaquín García Carpinel. Bueno, María, ya vamos a conocer tu historia para que nos cuentes bien de qué se trata. Antes de comenzar con tu caso, queremos primero darle las gracias a todos por la aceptación que tuvo un video anterior que hicimos de mujeres. Estuvimos 7 mujeres ex testigos y agradecemos sus palabras, sus mensajes. Eventualmente nosotros vamos a estar haciendo videos con este formato y vamos a estar dando a conocer experiencias de personas que precisamente nos une un pasado por la organización de los Testigos de Jehová. Entonces, precisamente porque ese es el pasado que nos une, María, nos gustaría saber, y seguro a todos los que nos escuchan, ¿cómo llegas tú a tener contacto con los Testigos de Jehová? Pues mira, yo tuve contacto con los testigos de Jehová por primera vez en 1995, porque mis padres comenzaron pues a recibir el estudio de la Biblia. Claro que yo en el momento pues no me incorporé con ellos, porque no era como no me llamaba mucho la atención. Fue pasando el tiempo y ya me fui como involucrando porque habían cosas que me llamaron la atención. Pero más sin embargo no era como no aceptaba como mucho. O sea, escuchaba, pero de ir a las reuniones poco. Hasta que llegó el momento de que comencé a asistir a las reuniones junto con mis papás y la hermana mía menor. Luego de pasado un tiempo, pues desafortunadamente tuvimos un percance familiar, una situación muy difícil, perdimos todo. Eh, Debido a esto que sucedió, pues mi mamá no volvió a la congregación, mi hermana tampoco, y yo menos porque era la que estaba como más fría, o sea, no me llamaba como mucho la atención. ¿Por qué no volvimos? Porque nos comenzaron a decir que lo que nos había pasado de pronto era por algo que estábamos haciendo mal hecho y que Jehová había apartado su mano de nosotros. Entonces esto nos desanimó mucho. No volvimos a las reuniones, mi papá sí siguió, se bautizó. Eh, yo estuve muy apartada durante un tiempo y en el 2001 yo viajé a España. Me fui pues por lo mismo, por la situación económica. Llegué allá, estuve aproximadamente por ahí 5 o 6 meses, pues que no busqué el Salón del Reino, aunque mi papá me había dicho que cuando llegara allá, que buscara a los hermanos, que porque iba a estar más acogida pues con ellos. Mas, sin embargo, yo no quise. Me fui con rabia, dolida, ofendida por lo que nos había pasado, porque definitivamente en ese momento nosotros nos dejaron fue a un lado. Entonces ya con el tiempo, pues yo tuve un empleo, el primer empleo que yo tuve, y comencé a sentirme como triste, como sola, y no sé, eso que le van metiendo a uno en la cabeza cuando va yendo a las reuniones, de que uno no debe de apartarse de Jehová, que porque ya comienza a ver las cosas mal. Entonces eso comenzó como a trabajarme en la mente, y yo dije, no, pues a lo mejor será que estoy comenzando a sentir de que Jehová no está al lado mío. Pues no sé, voy a mirar a ver si busco los hermanos allá en Barcelona. Da la casualidad de que me quedé sin ese empleo porque la señora se murió. Entonces, un día cualesquiera, un domingo, salí de mi casa y me los encontré en la esquina donde yo vivía. Y me arrimé a ellos y me atendieron una pareja de hermanos.
muy amables. Me estuvieron diciendo de que si yo había estudiado antes con ellos, yo les expliqué. Entonces, como estaban en el momento de que iban a salir a la predicación, me citaron a las 10 de la mañana en un bar en Barcelona, cerca al salón. Yo asistí a las 10 de la mañana y comencé a estudiar con la señora. Ella muy agradable en el momento pues que comenzamos el estudio, pero también me dejó muy claro de que si yo iba a estudiar realmente o que si había ido a buscarlos a ellos porque tenía una mala situación económica. Y yo le dejé claro también de que no, que yo quería estudiar, que yo quería volver a retomar pues el estudio de la Biblia y que quería volver a las reuniones, que yo era una persona capacitada y que yo podía trabajar, que yo no iba solamente pues, o sea, a que me dieran cosas, porque no, nunca he sido una persona así. Bueno, terminamos el estudio, llegamos al salón como todo, como por primera vez. Súper bien atendida, los hermanos súper cariñosos. Mejor dicho, ese día fui como el centro de la Atención. reunión. Sí. Sí. Ese bombardeo de Bueno, amor conocido que hacen. sí, sí. Entonces, bueno, ya la cosa quedó como así. La señora volvió y me dijo que si esa misma semana yo podía recibir estudio, que como tenía pues el empleo, que si yo podía sacar como apartar un tiempo. Y yo le dije que sí, que ya me quedaba más fácil porque no estaba trabajando. Y me dijo que como así, pues que no estaba trabajando. Y yo le dije, no, me quedé sin empleo. La señora que estaba cuidando, pues falleció. Y ella me dijo, ay, pues que lo sentía mucho. Esa semana ella me llamó nuevamente para que yo asistiera al estudio, pero ya no fue en un bar, sino me citó en su casa. Y yo fui, recibí el estudio. Ella, después de yo haber recibido el estudio, me dijo que me quería enseñar su casa. Me la enseñó y me dijo que tal me parecía. Yo le dije que muy bonita, pues sí, en realidad era bonita. Y me dijo que qué tal me parecía a mí si yo comenzaba a trabajar con ella. Pues yo me alegré mucho porque no esperaba algo así. Me dijo que sí podía comenzar a trabajar en media jornada, de 9 de la mañana a 1 más o menos. Y yo le dije que estupendo, que súper bien. Y así fue. Comencé, tuve un periodo de prueba como de 1 mes y medio más o menos, y ya me alargaron o sea, ya no era María, del... perdona, Sí, cuando sí. tuviste que ella te ofreció el trabajo, tú pensarías, como he empezado a estudiar, ya tengo la bendición de Jehová, por eso me están saliendo las cosas tan bien, ¿no? Sí, de verdad que en el momento sí yo dije, uy, a lo mejor lo estaba haciendo mal, porque si me alejé de la organización, pues sí, estoy viendo de que no hice bien haberme alejado, porque Jehová apartó su mano de mí. Bueno, más sin embargo, pues yo seguí muy agradecida, ya entregada a las cosas de Jehová. Seguí con mi estudio, la señora pues siguió dándome el estudio y ya el empleo era todo el día. O sea, solamente había de 12:30 a 2 que tenía la hora del almuerzo. Salía a las 6:30 de la tarde. Bueno, pasó un tiempo, ya me encargué totalmente de la casa. También tuve a cargo a la mamá de la señora, que la señora se portó muy bien conmigo, hizo un papel como de mamá, porque al fin y al cabo estaba sola allá en Barcelona. La quería mucho, permanecía prácticamente todo el tiempo era con ella. El señor salía a su trabajo, como siempre, en la mañana. Lo mismo hacía la señora. Y bueno, pasaba la mayor parte yo era con la abuela. Llegó un tiempo de que ya prácticamente yo me quedé sola en la casa porque la abuela falleció. En el año que la abuela Perdona, falleció, María, una pregunta que sí, quería yo hacer. Mientras que tú estuviste cuidando a la mamá, ¿de quién? ¿De él o de ella? no de ella.
de ella. De la señora. Mientras Sí. que tú estuviste cuidándola a su madre, no tuviste ningún problema, ni tuviste ninguna, ni pensaste que nada que fuera extraño, ¿no? Era todo normal hasta entonces, ¿no? A ver, en la casa, hasta el momento, todo normal. Yo sí digo algo. En la congregación yo no fui muy amiguera. O sea, yo no me involucré mucho con la gente de la congregación, por lo que ya nos había pasado aquí en Colombia. Bueno, yo puse como distancia. Yo dije, no me puedo involucrar, porque ya ha pasado lo que nos pasó, pues no quiero volver a encontrar lo mismo. Pero comencé a ver cosas que ya no me gustaban. O sea, yo me bauticé en el 2003. O sea, yo llegué a esa casa a principios del 2002. En el 2003 me bauticé. Y no es lo mismo cuando uno está estudiando que cuando ya se bautiza. Cuando uno estudia, son, mejor dicho, melosos, que, bueno, tratándolo a uno como de convencer, pero muy cariñosamente y todo. Cuando yo ya me bauticé, ya hubo palabras ya fuertes, porque yo salía a conversar a predicar con las hermanas y nos poníamos a conversar y por lo general siempre salía con las que tenían como el horario más o menos que yo podía predicar. Y había una hermana que siempre me decía que así viera yo lo que viera, escuchara lo que escuchara en esa casa, que yo no tenía por qué decir nada, que yo. En la casa, cuando estaba trabajando, era una empleada y fuera de la casa era una hermana. Yo dije, pero ¿cómo es esto? Si ¿cómo tienen que decirle a uno una cosa de esas si se supone que hermanos somos dentro y fuera? Me dejaron como claro, pues yo dije, no, aquí hay algo que no me gusta. Más sin embargo, pues yo seguí mi rutina en mis cosas. En el 2004, el señor tuvo un problema con una chica que ellos recogieron en su casa, una gitana rumaniza, que era un estudio de la señora. Ellos comenzaron trámites para adoptar la niña esta, porque era una niña de 16 años. Pues se la llevaron a vivir a su casa. Eso hubo mucho lío en esa casa, porque claro, ellos la sacaron, los gitanos rumanesos es como una mafia. Esas niñas se casan muy a temprana edad y no se pueden desligar de su esposo, sino que no, ellos tienen que estar ahí. Pues la sacaron. La señora le daba el estudio, la sacó, se la llevó a vivir a la casa. Bueno, María, sí, te quería decir que es que las personas, por ejemplo, los rumanos, es que tienen una idiosincrasia diferente a la nuestra, entonces ellos tienen su cultura y tienen su manera de casarse más sí, pronto y más, que no tiene nada que ver con que que tenga esa, como tú has dicho ahora mismo, son mafiosos, no es que lo sé, ellos no, sino que ellos lo que hacen es que tienen una cultura diferente a la nuestra y por eso se casan tan pronto. pues mira, Quería yo hacer esa aclaración porque no quiero que se interprete malamente sí, esas palabras. claro, eso fue lo que a mí me había explicado la señora. La señora me explicó, pues, que pasaba eso. Pues al fin y al cabo yo nunca me he metido en ningún problema en ninguna parte. Yo me dedicaba sino a trabajar, a mi trabajo y no más. Y el día menos pensado, pues yo personalmente, de ver cosas extrañas, pues que con este señor y la niña, pues no. Pero llegó el día de que yo salí de mi trabajo y me fui para mi casa y se me hizo extraño porque la señora me dijo, quédate un momento más mientras que yo llegue. Cuando yo esté en la portería, yo te llamo y vas, y te vas. Y yo, bueno, algo pasa aquí. Me fui para mi casa y el otro día, cuando llegué a trabajar, encontré la casa patas arriba. Vuelto todo nada, todo quebrado. No pregunté nada porque yo soy una persona que no pregunto nada. Porque al fin y al cabo ya me lo habían dejado claro que no tenía por qué preguntar. Y al cabo del tiempo me di cuenta porque en la congregación anunciaron de que el Señor lo habían censurado públicamente, pero no dijeron por qué.
y ya el murmullo entre los hermanos de que había sido por inmoralidad. Pero, claro, como ya estaba en esa casa, el Señor en un momento determinado se acercó a mí y me dijo, pero ya no vas a tú a creer una cosa de esas. Y yo no le contesté nada porque al fin y al cabo o sea, yo no tenía por qué meterme ahí. Pero me quedó como la espinita. Pasado un año, la abuela falleció. Ya la señora ya salía más a la calle, a predicar, a dar estudios, al gimnasio, sus trámites, y el señor se iba a trabajar. Para ese tiempo, su hijo menor se fue a vivir al extranjero, y sus otros hijos ya eran casados, pues, y ya vivían aparte. Y ya en la casa que permanecía yo desde la mañana hasta la tarde, ya permanecía yo sola. Y ahí fue cuando se desató todo, porque ya permanecía yo sola, entonces el señor hacía de que se iba, salían juntos, él para su trabajo y ella para sus diligencias, y el señor a la hora, ella muchas veces le decía que a qué horas iba a estar en casa, que si a la hora de comer o más tarde, y él le decía no, posiblemente a la hora de comer o si no más tarde, no tengo como una hora, pero antes no. Y se me comenzó a hacer muy extraño porque el señor llegaba a la hora y cuarto, hora y media, y se plantaba en la casa a trabajar. Y hasta que llegó el día de que él, yo por lo general permanecía mucho en la cocina, porque ya tenía mi sitio de planchado. Y el señor cogía y en la cocina había una televisión. Y él cogía y colocaba la televisión en videos pornográficos. Y yo decía, pero este hombre, ¿qué le pasa? Hasta que llegó el día que me dijo así, María, ¿a ti qué te parece esto? ¿Qué opinas de esto? Y yo le dije, no, pues que está muy mal. O sea, pues que yo nunca eso, nunca ni por casualidad había visto. Y se reía, casi como con malicia se reía. Hasta que un día llegó y ya comenzó a hacerme preguntas muy personales, de que si yo tenía novio, de que si a mí me gustaba alguien de la congregación. Después me decía que qué guapa estaba. Iba a coger una escalera a hacer una limpieza y ya no quería que me subiera a la escalera. Ya si me subía a la escalera ya me cogía de la cintura y no me cogía como coger a una persona, ayudarle a bajar, sino uno sentía como el manoseo, ya la cosa que no era ya normal. Me metía al baño y uno por lo general, pues yo allá no cerraba la puerta con seguro porque pues a mí nunca me había pasado. Dejaba la puerta sin seguro y el señor se me metía al baño y me decía, ay, disculpa, es que me equivoqué. Si él sabía que yo ya iba para el baño a cambiarme porque me iba. Llegó hasta el punto de preguntarme de que si yo había tenido en algún momento relaciones sexuales con alguien. Y le dije yo que por qué me preguntaba eso, que eso era muy privado mío. Y me dice, no, es que me interesa saber, es que, a ver, lo que yo tengo entendido de las chicas colombianas son como muy fáciles. Y yo le dije, pues no todas, no todas. Y ya comencé a ver la cosa muy desagradable porque él me quería ya tener, no solamente trabajar de lunes a viernes, sí. Quería decirte que eso que te estaba pasando se llama acoso. Sí, acoso Sí, Lo que laboral, te estaba correcto. era acosando. sí. Y ya no bastaba con trabajar de lunes a viernes, sino que los fines de semana me tenía que ir con ellos para las afueras, que ellos tenían una casa de verano, y me tenía que ir con ellos. Y yo no, más muy aburrida porque yo no quería, porque yo sabía que lo que pasaba en semana iba a pasar exactamente los fines de semana. O sea, yo ya me sentía tan mal, cogí una depresión, pero terrible, 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 que ya lo último, yo lloraba hasta para ir a trabajar. Yo ya no quería. Y llegó el momento de que le dije que no iba a trabajar más, que no quería trabajar más con ellos. Y da la casualidad de que en ese tiempo ellos me hicieron la documentación, me pasaron la documentación para legalizarme en España, hacerme mi contrato de trabajo normal y tener mi tarjeta de residencia y pagaron un abogado. Entonces yo le dije que no,
que no quería trabajar más con ellos. Entonces llegó la señora y me dice, ¿cómo es que eres una persona tan malagradecida? Ya que te estamos dando el empleo, estás trabajando bien aquí, te estás ganando tu dinero y ya vas a salir a que no quieres trabajar más con nosotros. Pues si es así, nos vas a pagar el dinero que nos hemos gastado en el abogado, porque, o sea, no es normal de que estemos pagando algo por ti y tú ya vayas a salir y dejar el trabajo tirado. Claro, yo en el momento no le dije a la señora lo que estaba pasando, porque el señor pues claro, estaba a la expectativa. Y furioso él me dijo que cómo era posible de que yo fuera una persona tan malagradecida, de que ya con el esfuerzo que ellos hacían por mí, yo iba a tirar el trabajo. Yo le dije, no, es que yo no tengo ningún problema de pagar el dinero que ustedes pagaron el abogado y yo irme. Ah, ¿estás dispuesta a pagar 1.800 euros que nos costó lo del abogado? Claro, si yo me retiraba, yo en el momento estaba ganando 540 euros, ¿yo cómo iba a hacer frente a 1.800 euros? Me quedaba muy, pues, o sea, para mí era muy difícil. Y ya el hecho de que ese examen que estaba en curso, pues me retuvo mucho la salida de esa casa. Mas, sin embargo, seguí. Dije, en bien tengan mis documentos, voy a tratar de estar como un tiempecito y me voy. Para que ya el rumor en la congregación se había regado de que yo ya me iba a ir, que ya los iba a dejar tirados, ya me comenzaron ya a llamar la atención. Y yo decidí quedarme hasta tener mis papeles. Tuve mi documentación. Llegaron más los problemas, porque más me apretaba él. Cada que yo decía que yo me iba a ir, él me decía, pero es que no vas a conseguir empleo en ninguna parte porque el horario que tienes no te da para... Y en realidad no me daba para buscar empleo porque ya estaba absorbida totalmente por ellos. Porque no, entre que las reuniones que habían en semana, yo salía a las 6:30. ¿A dónde iba a ir a buscar empleo? Y ya los fines de semana lo tenía copado con ellos. Yo no tenía contacto con más gente, que eso es un error grandísimo, de no tener amistad con gente de fuera, porque en un momento determinado uno va a tomar una decisión y a quién va a acudir. A los hermanos no, porque ellos van a estar a favor de ellos. María, perdona, Sí. te quería yo decirte que él vamos, según lo que te estoy escuchando, que él estaba aprovechándose de que como se te estaban arreglando los papeles para que tú pudieras seguir aquí en España, pues él lo que estaba haciendo era aprovechando el poder que él tenía económico y el que tú no te podías decir me voy para poder seguir acosándote. Y encima, en la misma congregación se esparcería el rumor de que tú eras una persona muy desagradecida cuando ellos te estaban pagando unos papeles para que tú te pudieras quedar en España y que encima lo ibas a dejar tirado. Porque sabemos que en las congregaciones se sabe todo, ¿no? Sí. Eso pasó porque yo ya a partir de, no tanto él, porque él no era mucho de hablarlo en la congregación, no. Ella sí. Y ya alguna hermana le decía a uno, ¿y tú por qué estás aburrida trabajando con ellos? Si mira cómo estás de cómoda allá, tienes todo, estás cerca de casa, te tratan bien. Y yo apenas pensaba, Dios mío bendito, que supieran, que supieran. Porque yo al fin y al cabo yo era muy discreta en las cosas y soy muy discreta en las cosas. Bueno, ya a partir de todo lo que iba sucediendo, yo me iba alejando mucho de ellos. Yo trataba de hacer mis cosas bien hechas en la casa, pero también puse como una barrera. A este señor, cada que él estaba solo en la casa, yo trataba de estar en otro lugar que no estuviera él. Pero más sin embargo, él siempre estaba como muy al tanto. Era tanto así que me parecía a mí tan horrible eso de que hubo un momento de que el hombre cogió un rollo de dinero y fue él porque fue él, porque no había más nadie en la casa. Y lo colocó
en el abrigo mío. Y yo me fui para mi casa y al llegar a mi casa, al sacar las llaves del apartamento, me encuentro que yo tenía un rollo de dinero en el bolsillo. Y yo me asusté, claro, me desesperé porque yo dije, ¿y qué pasó aquí? No me regresé para donde ellos porque yo dije, no, mañana aclarar el problema, a ver qué fue lo que pasó aquí, si alguien lo colocó pensando que era el abrigo de alguno de la casa y me lo colocaron a mí. Yo llegué y no estaba ella, estaba el señor. Entonces yo le comenté, inmediatamente le dije, qué pena, esto lo encontré en mi abrigo, esto no es mío, no sé de quién será, trate de solucionar usted el problema porque pues yo no quiero tener ninguna dificultad con nadie de la casa. Y coge el dinero y se sonríe y lo rasga y lo echa por el sanitario. Y me dice, cada vez que tú me desprecies a mí, el dinero va a ir a dar al sanitario. O sea que ya él me María, quería ya convencer. María, Sí. entonces él lo que te estaba queriendo era comprar con ese dinero, ¿no? Pero ¿él tenía algún privilegio en la congregación o era un simple publicador? No, él tuvo el privilegio de llevar las cuentas de la congregación y en ese tiempo él era siervo ministerial. Era siervo Entonces, ministerial. al estar en las cuentas de la congregación, estaba a un paso de ser anciano, ¿no? Porque los que están dentro ya sabemos que eso casi siempre es el último privilegio que se tiene para poder llegar a ser anciano. Y así y todo, Sí, estaba viviendo una doble vida, ¿no? sí, es así. Sí, él tenía una doble vida porque es que él en la congregación era muy querido, o sea, los hermanos lo trataban súper bien. eh, a ver, tenía muy buena reputación, como por decirlo así. Aunque ya había pasado lo que pasó con la chica, pero él se supo salir. Muy bien salido. ¿Y por qué tenía esa buena reputación? ¿Por qué? ¿Él hacía algo para poder tener buena reputación? Bueno, él era ¿O una persona que ayudaba mucho a las demás personas. Acogía, entre comillas, acogía bien a las personas, le colaboraba. Y yo creo que eso le hizo mucho pues en que a él le fueran bien las cosas en la congregación. Sin embargo, aunque pasó lo que pasó con la chica, hubieron hermanos que comenzaron a desconfiar de él, pero no decían nada. No decían nada, eran como más bien no los de su círculo social, no los de su grupo. Los de su grupo, ellos tapaban mucho las cosas. Veían que pasaban las cosas y nadie decía nada. Eso era lo que yo más o menos veía, porque yo soy una persona muy observadora. A mí me gusta mucho observar. Y veía que sí, que como en todas las congregaciones hay grupitos y el grupo de él era gente de dinero, los que más podían en la congregación y yo digo que eran los que más tapaban ahí, porque de ahí no salía como nada malo, sino todo bueno. Bueno, ya pasó el tiempo, eh, hubo más presión de parte de él y llegó el momento de que ya son sacados que ya él no me dejaba ni, mejor dicho, ni ir a mi casa caminando, sino que me llevaba en el carro. Él buscaba la manera de esperarme afuera del trabajo y decirme que me llevaba. Y yo me negaba. Yo, no, es que no, yo me voy caminando, no, que no seas así, que yo voy de paso por ahí. Muchas veces, pues sí, me arrimó y no pasó, pues nada. Pero otras veces sí. Hasta que llegó el día de que quedé embarazada de mi hijo y ahí sí fue ya, mejor dicho, lo peor que me pudo haber pasado con él. Él se enteró porque yo se lo hice saber. María, pero Sí, esa relación que tú tuviste con él fue consentida o fue obligada porque tú te sentías obligada por el trabajo, porque no querías perder trabajo o porque te sentía que si no consentía a que
accediera a eso, tú te ibas a quedar tirada? ¿Por qué? Vea, doña Margarita, sinceramente, al principio cuando él comenzó a acecharme, porque pues yo lo tomé así, yo me sentí demasiadamente de mal y yo se lo hice saber a él. Es que es tanto así, cuando comenzó todo, le dije yo a él, ¿usted qué piensa si su esposa estuviera, si se diera cuenta de una situación de esta? Y es que ella se tiene que dar cuenta. Ella, ¿por qué se tiene que dar cuenta? ¿Quién hay en este momento? Estamos nosotros dos, no tiene por qué darse cuenta. Y yo le dije, ¿y usted qué piensa que cómo se sentiría Jehová al saber, al ver esto así? Y me dijo, es que a ti te importa en este momento lo que piense Jehová. Es que tú no has podido entender de que Jehová es amor y Jehová lo permite. Permite, es que como se lo permitió a Abraham. Y que a mí me dejó eso, me dejó fue impactar. Y él comenzó con la presión, que hasta lo último, sinceramente, doña Margarita, las cosas sucedieron, fue por presión de él, por presión, porque ya, o era mi situación económica, era yo verme en la calle, era verme mal en la congregación, y yo no tenía a nadie más en España. El más que todo, yo creo que él abusó mucho fue de eso. ¿Y tú eso cómo lo consideras? ¿Cómo consideras tú ese acto? De abuso. Eso es un abuso. Él lo hizo. Vea, es que es tanto así. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con una asistente social, ella me dijo que eso había sido un abuso, que él se aprovechó a ver, como es mi jefe, Claro, aprovechó. de su posición y de Eso, tu vulnerabilidad. sí. Entonces, mejor dicho, la depresión que yo tenía era terrible, terrible, llegó a ser tanto así que un día determinado esa señora me vio con tanta depresión que ella me llevó, mira, me llevó donde su propio psiquiatra para que vieran qué era lo que me pasaba. Claro, ¿cómo le iba yo a contar al psiquiatra de ella lo que me estaba pasando en la casa? Y el psiquiatra me dijo, yo sé que en esa casa a ti te está pasando algo. Y yo callada, yo nunca a ese señor le dije nada. Y ella le preguntó, porque ella me dijo, yo le pregunté a mi psiquiatra qué era lo que pasaba contigo. Y yo lloré, 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 lloré. Yo nunca le dije a ella nada, nada. Y él lo que me dijo fue que él esperaba que lo que estaba pasando, que yo no tuviera conversación con ninguna hermana en la predicación para que se enteraran. Y yo le dije que cuál era el miedo de él de que se enteraran de las cosas. Y me dijo, es que tú no tienes por qué decir nada mío. ¿A ti te gustaría que yo dijera algo tuyo? Pues me tapó la boca como decir. Y tú, a ti no sé, María, perdona, a ti no sé, tú de eso no se lo denunciaste a los ancianos por miedo o por amenaza de su parte o por qué. No, al principio, antes de quedar embarazada, yo no dije nada porque veía mucho la cercanía de él con los ancianos de la congregación. Es que, mejor dicho, eran como por decir uña y carne. Todos lo tenían muy bien visto. Pasó lo de mi hijo, se lo dije y él lo que dijo fue, a ti nadie te va a creer. Olvídate de eso, que si te vienes con cuentos a los ancianos de la congregación, ¿a quién le van a creer? Te van a creer a ti, que acabaste de llegar, que eres una extranjera, que estás en mi casa, a ti no te van a creer. Entonces yo me quedé como, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Más sin embargo, hubo el momento de que hablé con los ancianos de la congregación y les dije lo que estaba sucediendo con Joaquín, lo que había pasado y que yo estaba embarazada. Y lo que me dijeron fue que si yo estaba completamente segura de que el padre de mi hijo era este señor, que pusiera mucho cuidado, que no estuviera haciendo una falsa denuncia, estuviera pues diciendo algo
mal en contra de él. Entonces, espéreme, doña Margarita, que se me va a descargar el celular. Ya. Vamos a esperar un poquito. Listo, sigamos. Bueno, entonces ya con estos ancianos, pues yo me quedé muy desilusionada, porque al decirme algo así, pues yo dije, no, pues ¿qué voy a esperar yo en esta gente? Él tomó la decisión, yo estaba en Barcelona, él tomó la decisión de que me iba a sacar a vivir a Tarragona, porque claro, él me dijo, no me conviene tenerte aquí en Barcelona, porque los hermanos, porque la familia ya se va a enterar, porque van a hacer preguntas de que tú por qué estás embarazada, de quién estás embarazada, vas a seguir yendo a la reunión, ya va a ser un problema. Da la casualidad de que yo comencé mis controles prenatales y me encontraron muy delicada de salud. Me encontraron con una anemia severa, ya venía arrastrándola desde hacía mucho tiempo, estaba muy baja de peso, y él me planteó desde un principio, te vuelves para Colombia, porque ya eres un problema para mí aquí en España. Claro, al llegar yo con el primer reporte del médico y yo decir, el médico me dijo, no, tú no puedes viajar, olvídate que tú no vas a viajar, porque tienes un problema que te tenemos que tratar acá. Ya le dije a él lo que me estaba pasando. Entonces él con más ganas me dijo, bueno, yo tengo mi empresa, Inseda, tiene vínculos con la seda de Barcelona, que en este momento, pues en Tarragona tiene una extensión de una empresa allá que se llama ICUA. Me dijo, allá te vas a ir a trabajar en ICUA, vas a seguir en limpieza. Pues al ver la situación en que yo estaba, que ya no estaba ya no iba a vivir en Barcelona, sino que ya me iba a tener que ir para un pueblo a vivir sola, porque yo había sido censurada públicamente en la congregación, me fui, porque ya estaba prácticamente en manos de él. Ya Pero, quién me iba a... Sí. María, pero a ti te hicieron, ¿cómo llegó el tema de lo que te estaba pasando? ¿Cómo llegó a los ancianos? ¿Porque tú se lo dijiste o cómo? No, yo los llamé, Ah, y les conté. Y ellos no me creyeron. Yo estuve en otra congregación, en esa congregación lo expuse, se ve que tuvieron contacto con estos ancianos, me hicieron el comité y lo que me dijeron los ancianos fue que si yo estaba completamente segura de que era el padre de mi hijo. Y yo, pues claro, si es que yo no he tenido relaciones con nadie más, con él. Y me dice, uy, es un problema bastante delicado. No lo veo fiable ahora de que estés publicando esto, de que andes diciendo a los hermanos, porque hay que analizar muy bien el tema. Analizar el tema fue que nunca lo analizaron y nunca hicieron nada. Llegué a otra congregación en vista de que a mí nadie me prestó atención. Ya volvieron y me preguntaron, yo ya me quedé callada. Yo ya no quise decir más nada porque era el mismo tema y con la misma cosa, de que si hiciera el padre de mi hijo, que tuviera mucho cuidado con lo que estaba hablando, que porque era un tema muy delicado. Entonces yo con cabeza fría, yo dije, de ahora en adelante me voy a estar pendiente porque voy a comenzar a recoger pruebas y voy a demostrar de que es el padre de mi hijo. Bueno, el tiempo pasó, me tocó quedarme en Tarragona, él me metió a trabajar a ICUA, que está, por cierto, me metió a trabajar en el laboratorio. Después con el tiempo me dijeron que era con mala intención, porque yo embarazada y con el problema que tenía, yo no tenía por qué estar trabajando en un laboratorio donde manejaban tantos químicos. Tanto así que el señor Rafael Español, me sacó del laboratorio y me dijo que yo no iba a trabajar más allá. Me pasaron ese para otras. María, ¿ese laboratorio que era de cosas químicas o de investigación? No, de químicos. Que Todo ahí era no de puede entrar químicos. cualquiera. No, y yo estuve cerca de un mes en el laboratorio. Bueno, el tiempo pasó, yo me encontraba mal, en cuestión de salud. Estuve 3 meses de baja laboral por enfermedad.
Él estuvo ahí, pues, pendiente de que yo no faltara en el empleo, que estuviera haciendo mis cosas, y por obligación se tenía que estar pendiente de lo que me iba pasando, porque yo ya estaba bajo su responsabilidad, porque en cualquier momento, pues, la cosa se iba a poner mal para él. En el tiempo del embarazo, yo contacté con una asistente social y le dije lo que estaba pasando. Le conté de que me quería sacar de España, que yo no tenía por qué estar allá. Entonces ella me dijo, tienes un problema bastante delicado, porque el nene no ha nacido. Para la prueba, bueno, todo el rollo este. Y tienes que buscarte un abogado, pero un abogado muy bueno, porque tienes un problema muy delicado. Claro, yo para pagar un abogado, yo no tenía de dónde. ¿Cómo iba a ser para pagar el abogado? Mas, sin embargo, ella me dejó la puerta abierta, me dijo, si necesitas algo, vuelves, que yo te voy asesorando. Yo volví varias veces donde ella, pero las puertas se me fueron cerrando. Tuve a mi hijo y el hombre este, cuando entré en proceso de parto, el hombre este no se hizo presente por ningún lado. Quedé sola, tirada en un hospital. María, ¿y ese hombre cómo se llama? Joaquín García Carpinel. Este hombre no apareció por ningún lado, apareció a los 3 días, cuando ya mi hijo tenía 3 días de nacido. Estuve llame, cuando entré en proceso de parto y ni siquiera cogí el teléfono. En la congregación me asignaron una hermana porque el parto era de alto riesgo por el problema que yo tenía. Alguien tenía que estar en la sala de partos conmigo. Y la hermana estuvo cuando nació mi hijo en el hospital conmigo. Ella se portó muy bien, todo hay que decirlo. Y el hombre este apareció a los 3 días, diciéndome que yo qué esperaba pues de él, que es que acaso él tenía hijos con cualesquiera. O sea, ya siguió fue degradándome como persona, que es que no tenía hijos con cualesquiera. ¿Qué quería yo? Que dejara a su esposa y que él estuviera conmigo. Yo no, es que ese no es el tema. El tema es que usted responda por lo que hizo. Y me dijo, pues mira, te tienes que ir para Colombia. ¿Tienes a tu hijo ya? Vas a estar aquí el tiempo que tienes que estar por la baja de maternidad y en bien pase te largas para Colombia con tu hijo. Ni siquiera dijo con mi hijo, sino con tu hijo. Ese dolor tan grande que sentí yo, ese desprecio. Mas, sin embargo, las cosas se le fueron alargando a él porque mi hijo nació con un problema en el esternocleidomastoideo, porque en el momento del parto me lo tuvieron que sacar con fuerzas porque yo me estaba ahogando. Yo tuve una descompensación y estaba entrando en shock. Claro, lo forzaron mucho y le reventaron algo del cuellito a mi hijo. Mi hijo llevaba 6 meses que no movía la cabeza. Estuvo en una terapia, tampoco se hizo cargo de nada, no le interesó para nada. Entonces él me tuvo que aguantar un tiempo más allá. Cuando ya pasó el tiempo, llegó un día cualquiera y me dijo, tengo que pagar el arriendo del apartamento. No lo voy a pagar porque te vas a ir. Mira a ver cómo me vas a desocupar el apartamento porque no pago un mes más. Y te vas para Colombia. Ya tengo los tiquetes y te vas a volver. Me entregó los tiquetes y me dijo, espero que te largues lo más pronto posible. Lo poco que yo tenía, todo lo perdí, todo. Solamente cogí la ropa de mi hijo y lo mío. Y me volví para Colombia porque la tarjeta de residencia se me había vencido. Y él estaba en la obligación, porque estaba trabajando con él, de haberme renovado la tarjeta de residencia. Y no me la renovó. Yo me di cuenta porque cuando al ir nuevamente a un control de mi hijo, yo ya no tenía seguridad social, ya no la tenía paga. Ya no tenía cobertura. Y la tarjeta de residencia se me había vencido. Peor todavía. Más sin embargo, yo insistí buscando empleo. Y ya había entrado España en recesión. Ya la gente ya no quería emplear a nadie. Entonces ya, claro, ¿qué hice yo? Tomé la decisión de venirme, porque
porque ya era la vida de mi hijo y la mía. Y este hombre ya me había amenazado de que yo ya allá no iba a estar. Es que aquí no vas a estar porque yo no te quiero. Tú eres un problema. Tu hijo y tú eres un problema, son un problema para mí. Me vine y él se cercioró de que yo estuviera aquí en Colombia. Y yo me puse en la meta de comenzar a recoger documentación para probar de que este hijo es hijo de él. Y así, poco a poco, fui recogiendo lo que tengo. Yo tengo más pruebas. Y me vi obligada a entablar una demanda porque nuevamente acudí a la congregación y no me prestaron atención. Lo único que me dijeron fue, hermana, la única manera que te podemos creer de que ese hijo de este señor es que tú en el momento de haberte acostado con él, te hubieras hecho una foto. Yo me quedé paralizada, porque yo no pensé que a mí me iban a decir algo así. O sea, que esa era la manera de que me podían creer a mí. Y yo dije, no, pues es que, ¿y dónde han visto ustedes que un ladrón se lleva a alguien para que lo vea que está robando? En ningún momento. Ya yo pedí cita con superintendentes, con más ancianos, pedí que nos hicieran un comité por videollamada, no quisieron en ningún momento. Los superintendentes todos quedaron de colaborarme en ese proceso, ninguno quiso. Cuando yo les dije que iba a entablar la demanda, lo que me dijeron fue que ellos no veían que eso estuviera bien de parte de una hermana llevar a tribunales a un hermano. Y yo le dije, y entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Porque llevo muchos años tratando de solucionar el problema y ustedes no me han querido colaborar. Y lo que me dijeron fue que no, que por qué no dejaba todo en manos de Jehová, que él se encargaba, que nunca ellos habían visto de que Jehová no actuara en un caso de eso. Y yo le dije, no, pues que yo llevo muchos años, yo llevo 14 años prácticamente esperando y no hemos podido. Entonces, en vista de todo lo que pasó, me fui y entablé la demanda. Y a este señor lo citaron a pruebas de ADN, nunca vino, tuvo 3 citaciones, él se salió con la suya, él dijo allá que falta ver con quién me había acostado yo y que le estaba diciendo que el hijo era de él. Bueno, o sea, siguió degradándome como persona. Y los hermanos siguieron creyendo. La posición de él, el de dinero y de todo, le ayudó mucho a tapar muchas cosas. Aunque este señor, yo con la demanda mía y buscando muchas cosas, información, me pude dar cuenta de que el señor está involucrado en un defalco a una empresa en Barcelona que se llama La Seda de Barcelona. Entonces el señor no está como muy de acuerdo con la entablada de demanda que yo le hice aquí en Colombia, porque eso lo va a perjudicar más a él allá. O sea, aparte de que tiene una demanda ya por una estafa a una empresa, ya le va a llegar una demanda por filiación extramatrimonial. Entonces el señor está haciendo todo lo posible para que mi demanda no progrese aquí, pero da la casualidad de que va progresando la demanda. Entonces yo no entiendo el por qué. Si este señor fue acusado, condenado por una estafa a una empresa y la congregación no hizo nada porque ni siquiera le quitaron privilegios. Y a mí ni siquiera me creen en la situación que estoy. Y saben, tienen de antemano en sus manos la demanda que yo entablé. María, una cosa que yo te quería recordar, que me lo comentaste tú en una ocasión, que él hizo una contrademanda contra ti, ¿no? Sí, él hizo una contrademanda. Pero después al final se ha demostrado por personas que entienden de ese tema, que tú lo has llevado los papeles, que lo que te mandó era un papel que era falso, que no tenía el membrete de aquí de España de juicio, ni que no era real ese papel. ¿Es así o estoy yo un poco equivocada? No, al principio él me envió como un borrador y no me lo envió por vías legales, sino que me lo envió por el correo de un anciano en la congregación de él.
que yo después me enteré que eso no se podía manejar por esos lados, que ellos no tenían por qué involucrarse. Entonces, claro, me enviaron ese borrador y yo consulté y aparecía como que si esa demanda solo no fuera real. Entonces yo un día le escribí al anciano de la congregación y le dije yo que esa documentación que me había llegado, eso no me había llegado por vías legales, que si fuera verdadera, que me hubiera llegado la legítima, la original, y me hubiera llegado por un correo certificado por el gobierno de España. Entonces, ¿qué hicieron? Ya me la tiraron con membretes y todo, me la tiraron por el correo de la congregación, cosa que no se puede hacer, porque eso no es debido. Ellos deben de dejar que las cosas lleguen directamente por donde deben de llegar, como yo lo hice cuando se citó a él, que yo lo hice por un correo certificado que el Estado a uno le dice, vea, lo debes de colocar por acá. Y el hombre con la contrademanda, es una contrademanda de filiación, que él dice que... María, otra cosa que te quería yo preguntar, ¿él alguna vez te mandó algún dinero para tu hijo o tuvo algún interés en él? Doña Margarita, vea, cuando estaba allá, que estuve en Tarragona, él me depositó un dinero en la cuenta. Ese dinero, supuestamente, él me dijo que era para los gastos que yo iba a tener pues en el proceso del embarazo y que le comprara pues lo que el niño iba a necesitar y lo que yo fuera necesitando. Me depositó 11.000 euros. 11.000 euros. Y eso te lo mandó, te lo dio como un regalo, ¿no? Si no era su hijo, ¿cómo te dio ese dinero? Ah, es que si no era su hijo, ¿cómo iba a pagarle apartamento a una mujer? Porque sí, lo iba a tener, seguía trabajando para su empresa. Y aparte de eso, le hizo un depósito de dinero para sostenerse durante el embarazo. Yo no lo entiendo. Supuestamente él da la explicación en la congregación de que por lástima lo hizo, que porque él quería ayudar a una mujer desamparada. Esa fue la explicación. Después me di cuenta de pero que... él él cuando te despidió no te indemnizó ni nada, ¿no? Así que ahí entraría la indemnización de lo que te pertenecía, más queriéndose quitar parte de la conciencia, de la mala conciencia, la quería pagar con ese dinero, ¿no? Sí, sí, porque el dinero del finiquito a mí no me lo dio. No me lo dio. Legalmente, si esos 11.000 euros yo lo tomo como si fuera mi finiquito y eso que yo investigando, eso no me correspondía a mí me correspondía más dinero. O sea que en pocas palabras, él se supo lavar muy bien las manos. Él colocó ese depósito en la cuenta, haciéndolo pasar en el momento determinado como si fuera el finiquito. Entiendo yo así como para que no involucrarlo. Pero que el dinero que a mí me correspondía. María, y hoy por hoy, o sea, ¿cuál es tu intención? Porque quizás las personas que te están escuchando se pueden plantear la pregunta, o sea, ¿cuál ahora es tu intención al hacer esta denuncia pública? Porque si bien es cierto que no tiene un carácter legal, tú estás dando nombre y apellido, de hecho, has mandado soportes de los documentos que tienes, de que ya has estado estableciendo esto por los canales regulares, pero ¿qué esperas tú de qué objetivo tenga este video? Mira, Dora, sinceramente, la denuncia que yo hago es porque yo sé que hay mucha gente en las congregaciones que están pasando, no, probablemente gente que esté pasando la misma situación que pasé yo, otra situación. A mí me gustaría que la gente abriera los ojos, que estas historias que se están contando, tanto como las mías, como las de otras personas, lleguen al corazón de esas personas, porque yo sé que muchos están en la congregación por miedo a perder su familia. Y realmente uno no debe de perder ni la libertad, ni perder la familia, porque definitivamente nosotros estábamos engañados. Y ya con lo que me María, pasó, sí.
te quería también decir que ya que tú has hecho una denuncia y has dicho nombre y apellido de la persona, y has dicho que la congregación estaba en Barcelona, ¿no? Sí. Y que Están, sí. tú quieres decir la congregación que es, o eso lo quieres dejar tú en el aire. Yo no tengo ningún problema, doña Margarita. Para mí, esta oportunidad que yo tengo en este video es para desenmascarar a esta persona. Él asiste a la congregación Paralelo en Barcelona. Él está allá. Es que está, por cierto, yo envié un correo diciéndole a los hermanos de allá lo que yo me había enterado con mi problema de los abusos que habían en las congregaciones. Y este hermano lo que me contestó fue de que pusiera mucho cuidado lo que yo estaba hablando porque estaba rayando a la injuria, que yo no podía estar diciendo eso de las congregaciones. Yo le dije, es que yo ya lo descubrí porque yo estoy en un problema muy delicado y yo ya me he dado cuenta que hay mucha gente que está pasando por la misma situación. Entonces, por eso yo también quiero hacer este llamado a las personas. Sí. ¿Y cuánto tiempo, cuántos años llevas tú luchando con este problema? Y sin que haya podido tú resolver por lo menos la situación de tu hijo. Llevo más de 14 años luchando con este tema y no he podido, porque mi hijo actualmente tiene 13 años larguitos. Y no he podido. Espero, confío de que la demanda que yo tengo entablada acá, pues salga. Pero ahora me tiene muy preocupada la contrademanda allá en Barcelona porque necesito un abogado que me pueda representar allá en Barcelona para hacer frente a esa contrademanda. Pero no tengo la facilidad de pagar el abogado. Y también por distancia es muy difícil, porque para yo conseguir un abogado así me queda muy difícil. A mí me gustaría de que si alguien en algún momento viera este video y de pronto estuviera interesado en ayudarme, en representarme allá en Barcelona, un abogado que me pueda representar en Barcelona, pues yo estaría dispuesta a que en el momento del proceso, lo que se saque de ahí, de esa afiliación, porque es una afiliación, pagar los honorarios, porque es de la única manera de que yo puedo hacer frente a esa contrademanda, porque no veo más de otra. ¿Él ha tenido alguna vez contacto con el niño? ¿Ha hablado con el niño o algo? Sí, él tuvo contacto los primeros años con él. ¿Y por qué? Llamaba, porque él llamaba. ¿Pero él por qué llamaba? Si dice que no era su hijo. Él llamaba porque se preocupaba supuestamente, entre comillas, pero yo creo que no era eso. Más la preocupación de él era el porque yo tenía más un pie otra vez nuevamente en España por la documentación de mi hijo. Él estuvo más que todo como pendiente, pues por eso, que yo no me fuera a regresar a España. Entonces llamaba y preguntaba, bueno, pásame a mi hijo. Y hablaba con su hijo. Su hijo, ¿no? Y decía que no Sí. era, ¿no? Sí, era su hijo. Y pues el niño conversaba con él, yo nunca le negué que era su padre. Supuestamente lo trató como un hijo. Y cuando ya él vio que yo ya lo estaba apretando con cosas legales, que yo ya le dije que iba a entablar la demanda, ya él me salió a mí que ya no me podía llamar de su celular, que porque le tenían pinchadas las llamadas por un problema que tenía legal en Barcelona, o sea, acerca de la seda. Y él se fue saliendo. Lo que sí hice yo fue de que le decía que yo necesitaba dinero para mi hijo, porque aquí es muy difícil la situación y para yo mantener un niño, yo necesitaba que él me colaborara. Hizo 3, 4 envíos, porque en realidad mi hijo también aquí tuvo una cirugía bastante delicada, lo tuve 8 días hospitalizado, entonces me vi en la obligación de tenerlo que llamar porque es su padre. Volví y le recalcaba a él de que cuándo era que iba a ir a registro civil
a registrar a mi hijo. Y me dijo que él no lo iba a hacer. Yo, no lo va a hacer. ¿Tú te crees que eso es normal en un testigo de Jehová? De que no registre a un hijo, de que niegue a su hijo. Y me dijo, no, es que yo no tengo hijos con cualesquiera. Volví y me lo recalcaba. Y así Y fue. otra cosa que yo te quería preguntar, como él tenía una empresa, en Sí. esa empresa él tenía gente de la congregación trabajando, incluso a personas que tenían privilegios. A ver, personas que yo directamente haya conocido de la congregación, no, yo fui la única. Él Ah, tenía, era más gente de fuera, de fuera. vale, vale. De pronto sus razones tendría, no sé, porque yo no creo que cuando una persona está acostumbrada a hacer malas cosas, vaya a involucrarse con todos los de la congregación, no. Yo creo que él actuó de una manera, ya él tenía pensado eso hacía mucho tiempo. Como no le funcionó con la otra chica como él quería, pues la que pagó los platos rotos en pocas palabras fui yo, porque era la persona que más permanecía en su casa. Pues fíjate, María, que lo que nos estás comentando ya para cerrar un poco esto, ¿verdad? Por el tiempo y que agradecemos a los que han llegado hasta acá y han escuchado tu historia. En efecto, tú tienes el soporte de que estás haciendo esta denuncia. La señora Margarita es una persona que tiene muchos seguidores también en España, así que probablemente, o sea, la comunidad de los testigos de Jehová, si bien es cierto que está regada por todos lados, también las noticias corren rápido y quizás, aunque Ujú. no se te dio ni siquiera el beneficio de la duda, porque los ancianos actuaron parcialmente, y te aseguro que muchos de los que nos están escuchando van a tener la certeza de que se cometió algún tipo de injusticias con ellos. Quizás no del mismo tipo, pero sí todos hemos visto algún tipo de tráfico de influencias, que es lo que está pasando en este caso, que personas cuando ya tienen una reputación, entonces como que la justicia parcial está parcializada y se le crea a uno, al otro no, pero lastimosamente sí, eso pasa muchísimo en la organización. Y como tú misma dijiste, o sea, la idea de exponer este video era precisamente que, que las personas supieran que hay un abuso también de autoridad en la organización con tu caso. Si me permite, yo voy a mostrar acá brevemente la información que me hiciste llegar. Si bien es cierto que no la vamos a leer, pero acá se muestra que tú tienes la demanda entablada, todos los que son los soportes, ¿no? Un documento bien específico, tienes también aquí el soporte de lo que tú hablabas, de que esta persona hizo el arriendo en el lugar donde tú vivías. Y también, fíjate que por acá tienes la carta que los ancianos de Colombia le hacen a los de España, contando un poco lo que ha sido tu caso. Probablemente las personas que lo estén mirando después pueden dar un poco, pausar el video e ir mirándolo. Lo que nos causó curiosidad, María, es que quizás nos puedas contar cómo lograste tú que esta información, por ejemplo, en el caso de las cartas, porque ellos son muy cuidadosos con la documentación y tú sabes que no se las facilitan a cualquier persona. ¿Cómo No. pudiste tener ese acceso a eso? Porque de alguna forma es el soporte y la evidencia de que no es un asunto de que tú solamente te has quedado diciéndolo, sino que has ido actuando y has buscado el apoyo de la organización. O sea, los ancianos de la congregación están al tanto y sin embargo no te han prestado apoyo y ahora tienes demandas a nivel legal. Entonces, ¿cómo fue ese acceso? Porque yo creo que de verdad es más fácil conseguir documentación seglar y que un tribunal te facilite copias de las cosas a que la misma organización te dé copias de las cartas que hace. Porque ellos pueden decir de ti cosas hermosas o terribles y tú no tienes maneras de enterarte, porque es una Sí, información confidencial. ¿Cómo lograste esa información, María? porque cuando a mí yo volví a exponer el tema aquí en Colombia, a mí me exigieron pruebas. Entonces yo fui recogiendo todas las pruebas que tengo y entre ellas correos electrónicos de conversaciones entre él y yo. Entonces, claro, a mí me pidieron papel. Yo entregué todo lo que tenía, copia. Claro, en vista de que cuando yo ya entablé la demanda y ya me fui
con rabia en contra de ellos, porque yo le dije, bueno, entonces si no me van a ayudar, yo me voy con una demanda. Entonces, si ustedes no me piensan, no me quieren ayudar, entonces regrésenme en toda la documentación que yo les aporté a ustedes porque la pueden editar en un tribunal. Pues así fue, me entregaron un sobre con todo lo que yo les había entregado a ellos y vaya sorpresa de que preparando la documentación para llevarla a la comisaría de familia, encuentro que estaba traspapelada una carta y me puse a leerla y vi que era la carta que ellos sacan para enviar a la sucursal. Y vi que estaba firmada por los 3 ancianos que me atendieron el caso acá. Y yo dije, ah, bueno, ellos cayeron en cuenta la misma semana y me pidieron la carta, que les regresara la carta. Y yo le dije, no les entrego ninguna carta, porque si no tuve el apoyo de ustedes, entonces esta carta me va a servir a mí como prueba de que yo estaba exponiendo algo que me sucedió en la congregación y ustedes a mí no me prestaron atención. Pues a partir de ahí fue peor todavía, porque ya ahí sí nadie, o sea, a mí no me determina para nada, nadie, ni me dicen nada, ni, bueno, y tampoco espero que lo hagan, porque no quiero ya más, ya no quiero tener relación más con ellos. Pero están calladitos, no mencionan absolutamente nada, porque ellos saben que lo que les corre pierna arriba, como decimos aquí en Colombia, que es delicado, que yo puse un tema muy delicado y ellos a mí no me prestaron atención. O sea, que esa carta tiene valor. Sí, bueno, de verdad María, que agradecemos la valentía que tienes de exponer tus circunstancias, de exponer a esta persona y que esperamos de verdad que todo termine con buen término. Ha sido una mujer paciente, imagínate, tantos años de lucha, pero Sí. que ojalá la divulgación de este video pueda contribuir en algo a tu causa. No sé si ya hay algunas palabras finales que quiera dar María y la señora Margarita para que vayamos cerrando ya este video. Pues, a ver, de parte mía, yo estoy muy agradecida con ustedes dos por darme esta gran oportunidad, porque de verdad que veía el caso mío en cierto sentido como muy estancado. Ahora yo sé que esto queda abierto al público y van a saber y posiblemente pueda tener un giro diferente esta historia. Y va a ayudar a muchas personas, que eso es lo que yo también quiero, porque yo no quiero que sigan viviendo tantas mentiras. Bueno, yo lo que quería decir es que estamos, tanto Dora como yo, estamos agradecidas a que tú hayas compartido con nosotros y con todas las personas que te van a ver, porque vas a ayudar a muchas personas, porque sabemos que dentro hay mucha injusticia. Y por otra parte, también yo pienso que si tu hijo tiene hermanos, porque los Sí, tiene, pues sí, llegará sí, un momento de su vida que quiera conocer a sus hermanos. Y sí, cuando él quiera conocer a sus hermanos, pues lo que mejor puedes hacer tú es luchar para que él sea un hermano más dentro de la misma familia. Aparte que ellos vivan en España y él viva en Colombia, pero que él tiene hermanos y a él, como toda persona, le gusta saber sus orígenes, quién es su padre, quién son sus familias, quién son sus hermanos. Y yo creo que si hay algún abogado que se interesa en el problema que tú tienes, que es bastante gordo, porque cuando hay niños por medio es bastante importante, y más sí. en este tipo de cosas que es los orígenes, ¿no?, de la persona. Si hay algún abogado que se interese en este problema, como en tantos como hay, que yo sé que hay muchos abogados pendientes de las cosas que están pasando dentro, y el problema tuyo principal es que tu economía no te permite poder avanzar, y ellos te pueden facilitar el empezar ese procedimiento, que verdaderamente no va a ser gratuito, porque tú lo vas a pagar en el momento, Claro, porque tú tienes que recibir una indemnización por todos los años que llevas luchando. Entonces, de eso ellos van a tener un beneficio. Por lo sí, tanto, es un llamamiento que estamos haciendo,
porque esto lo que estamos haciendo es como una obra social para que las personas se enteren de lo que está pasando y que no quede en el olvido, que es lo más importante. Así es. Entonces, bueno, mujeres, vamos a dejar la reunión hasta acá. Cualquier comentario, vamos a estar atentos en el comentario de los videos, cualquier ayuda, María, y ahí estaríamos comunicando. Muchísimas gracias, muy amables. Chao, que esté muy bien. Adiós, Chao. gracias.